Buen día, mi nombre es Laura Mateus Moreno, soy consultora WWF y voy a presentarles el análisis del marco jurídico colombiano aplicable al sector agropecuario y relacionado con los principios y guías sociales del AFI. Dentro de los objetivos de este análisis está determinar los espacios de articulación posibles entre la Accountability Framework y las políticas e iniciativas existentes en Colombia para promover la producción sostenible, probar los instrumentos de reporte, verificación y monitoreo de AFI en los sectores para los cuales ya existen compromisos de cero deforestación y finalmente apoyar el fortalecimiento de capacidades y la toma de conciencia en distintos públicos y con distintos actores sobre la importancia del respeto de los derechos humanos. Dentro del contenido de este análisis encontramos los desarrollos normativos relativos a los derechos de los pueblos étnicos, con principal énfasis en la consulta previa, derechos a la tierra, los derechos del campesinado y trabajadores rurales, los derechos de las mujeres rurales, así como los derechos de las víctimas del conflicto armado. Adicionalmente, incluimos los criterios para la debida diligencia empresarial contenidas en los principios rectores de Naciones Unidas, algunas cifras sobre la situación de vulneración de derechos humanos en Colombia y algunas recomendaciones para el sector empresarial realizadas por organismos expertos en esta materia. Uno de los principales referentes de AFI para el tema social son los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Dentro de estos principios se establece que la responsabilidad de respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos constituyen una norma de conducta mundial aplicable a todas las empresas donde sea que éstas operen. Esto implica que las empresas deben evitar causar o contribuir a generar impactos adversos sobre los derechos humanos, que deben abordar dichos impactos cuando estos surgen y buscar activamente prevenir o mitigar los impactos que surgen de las actividades que están directamente relacionadas con sus operaciones. Adicionalmente, estos principios son claros en establecer que esta responsabilidad existe con independencia de la capacidad o la voluntad de los estados de cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. El Accountability Framework, como parte de sus principios y guías sociales, incluye 6 guías operacionales que contienen indicaciones y orientaciones específicas en materia de derechos humanos y al menos 11 principios centrales. Si bien el tema social se incluye de forma transversal e integral en todos los principios y guías, son estos los específicos en materia social, los cuales podemos agrupar en estos 3 enfoques. El primero de ellos, el preventivo, que incluye todo lo relativo a derechos de pueblos indígenas y comunidades locales, el consentimiento libre, previo e informado, la inclusión de pequeños productores en cadenas éticas, así como la relación entre los compromisos voluntarios y las leyes aplicables. En segundo lugar, está el enfoque restaurativo, que incluye las guías y orientaciones para la remediación y acceso a remedio por parte de las comunidades que han sido afectadas por las operaciones empresariales. Y finalmente, todas las orientaciones en torno al seguimiento, especialmente para la gestión de las cadenas de suministro y el monitoreo y verificación. Dentro de los principios del AFI, el principio 2 es el más importante en materia de derechos humanos, que es el principio que desarrolla todo el tema de derechos humanos internacionalmente reconocidos, todo lo relativo a los respeto de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, así como el respeto de los derechos laborales. Como parte de los principios sociales, también se incluye el principio 7, que habla sobre las prácticas responsables para la adquisición de tierras, así como el 8, que es sobre la gestión de la tierra, y el 9, que habla sobre acceso a reparación integral. No obstante, como mencionamos en la diapositiva pasada, durante todos los principios y guías hay contenidos sociales importantes a considerar. Dentro de los requisitos que establece este marco de responsabilidad para el respeto de los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales, AFI es muy claro y preciso en establecer que las empresas deben desarrollar evaluaciones rigurosas de forma previa al desarrollo de sus operaciones en un territorio particular. Dentro de estas evaluaciones previas que se deben realizar está la investigación completa sobre el uso de las tierras, recursos y territorios, estudio de tenencia de la tierra, estudios de uso del suelo, al igual que evaluaciones de la línea de base social que le permita a las empresas comprender
cuáles son las condiciones sociales, económicas, culturales, alimentarias y políticas de las poblaciones que habitan en estos territorios, e igualmente establecer evaluaciones de la ley aplicable, cuál es el marco normativo aplicable en esos territorios y si ese marco les permite cumplir o no con los compromisos de respeto a los derechos humanos. Igualmente, es importante que la empresa tenga una evaluación muy clara sobre cuándo, dónde y cómo debe emprender los esfuerzos para la consulta y la obtención del consentimiento libre, previo e informado que es absolutamente necesario en el marco de AFI para desarrollar cualquier actividad empresarial. Posterior a todo esto, si la empresa no logra obtener este consentimiento libre, previo e informado de las comunidades o verifica, después de todas estas evaluaciones, que puede incidir negativamente en afectar derechos humanos de los pueblos locales, de acuerdo con el principio 7 de AFI, debe cesar todos los esfuerzos por adquirir, ampliar, controlar tierras y recursos. Dentro de las responsabilidades que se le asignan a las empresas como parte de una cadena de suministro ética para el respeto de los derechos humanos, tiene mucho que ver la posición en la que se encuentra cada una de las empresas de acuerdo con esta cadena de suministro. Como empresas aguas arriba, consideramos aquellas que tienen una relación directa con las comunidades locales y con las tierras a adquirir. No obstante, tanto empresas aguas arriba como aguas abajo, de acuerdo con AFI, deben desarrollar, por ejemplo, una política institucional de derechos humanos que involucre también una capacitación adecuada de su personal para el cumplimiento de los derechos humanos, así como mecanismos de quejas eficientes que les permitan recaudar información relevante sobre su comportamiento en materia de derechos humanos. Pero como mencionábamos, es importante para las empresas que se encuentran aguas arriba y que están más cercanas a las comunidades locales desarrollar todo el tema de evaluaciones previas que mencionábamos anteriormente, que haya un planes de acción y participación con las comunidades, especialmente con las comunidades afectadas, así como una política institucional muy clara y rigurosa sobre los procesos que desarrolla la empresa para obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y los protocolos de socialización de esta información. Al igual que con el tema de las empresas abajo, la idea es que estas empresas pues logren verificar que las empresas aguas arriba hayan elaborado todos estos pasos previos, evaluaciones previas para tener información pertinente basadas en el riesgo que les permita también informar a sus proveedores acerca de los compromisos en materia de derechos humanos y su cumplimiento. El reporte y la debida diligencia empresarial es fundamental en este sentido, ya que esta debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos se ubica en la raíz del establecimiento de sistemas y procesos de derechos humanos efectivos que le permiten a la empresa identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por los daños que causan. Se espera entonces que las empresas brindan informes periódicamente sobre el avance y los resultados de sus compromisos, de tal forma que estos sistemas que establezcan para el monitoreo y verificación de la información se vuelven cruciales no solamente para verificar compromisos, sino también para proveer de información a actores interesados como compradores, inversionistas y a la sociedad civil de forma creíble y uniforme. En cuanto al monitoreo y verificación, tanto AFI como el marco de reporte de las Naciones Unidas hablan de la importancia de que el monitoreo efectivo se realice de forma participativa y que vincule de manera integral a las comunidades y a los individuos en el desarrollo de métricas de monitoreo. Igualmente que las metodologías escogidas para este monitoreo sean sensibles al género y a los derechos, es decir, que puedan detectar de forma eficiente si sus actividades o las actividades que realizan afectan de manera diferente y diferenciada a grupos poblacionales concretos como las mujeres, los niños y niñas, los grupos vulnerables y marginados. Este monitoreo debe evaluar igualmente si se han respetado los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales
incluyendo si se ha cumplido efectivamente con el consentimiento libre previo e informado antes de realizar las operaciones empresariales que podrían afectar los derechos de estas poblaciones, al igual si se ha recibido reparación justa y equitativa cuando estas operaciones de las empresas han afectado los derechos de manera negativa. Ahora bien, para pasar al tema del marco normativo colombiano relacionado con AFI, es importante mencionar que en Colombia existen al menos 36 instrumentos internacionales de derechos humanos, culturales y de protección ambiental suscritos y ratificados por Colombia. Algunos de ellos, dentro de los más importantes, estos 5 que aparecen aquí, es el Pacto Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que es el instrumento internacional vinculante más importante para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y tribales en el mundo, instrumento que desarrolla por primera vez la importancia del consentimiento libre previo e informado, de obtener el consentimiento libre previo e informado ante cualquier medida susceptible de afectar negativamente los derechos de estos pueblos a sus tierras, a su identidad cultural, a su gobierno propio o cualquier otro elemento que pueda afectar su existencia y su protección. Está también la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres. Es el instrumento internacional más importante y progresista en materia de reconocimiento de derechos de las mujeres, que en Colombia tiene unos desarrollos interesantes de algunas leyes que abordan de manera importante el reconocimiento de los derechos de esta población en Colombia. Igualmente tenemos el Convenio de la Diversidad Biológica, que concretamente en esta materia identifica y reconoce la importancia del conocimiento tradicional y de los acuerdos que se deben realizar con las comunidades locales y las comunidades indígenas en el marco de los acuerdos de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y suscribir con estos acuerdos de distribución de beneficios equitativas en el marco pues del uso tanto de sus recursos como de sus conocimientos tradicionales. Y finalmente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es una declaración que se hace en 2007. Colombia en su momento se abstiene de votar favorablemente esta declaración, pero luego de expedido un auto de la Corte Constitucional que declara el estado de cosas inconstitucional en materia de vulneración de derechos fundamentales a los pueblos indígenas en Colombia, el país, el Estado, en 2009 ratifica esta declaración y la vuelve como parte de sus instrumentos internacionales. Hay que decir que estos instrumentos internacionales, todos aquellos suscritos y ratificados por Colombia, en el marco del bloque de constitucionalidad, hacen parte integral de la Constitución política y les da rango de constitucionalidad, al igual que todos los artículos que incluyen la Carta Política. Como parte de este marco normativo colombiano, por supuesto, traemos a colación la Constitución Política de 1991, la norma de superior jerarquía que trajo avances importantísimos en materia de derechos fundamentales, de reconocimiento del patrimonio cultural y natural de la nación y de la necesidad de proteger las comunidades étnicas y campesinas en Colombia. Por una parte, y en materia agraria, establece esta Constitución en su artículo 64 que el Estado promoverá el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y a los servicios básicos con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población rural. También ratifica que la producción de alimentos gozará de especial protección constitucional, lo que implica que hay una prioridad para el desarrollo de las actividades agropecuarias y todo aquello que concierne al desarrollo de este sector. También establece que los consejos y organizaciones indígenas tradicionales tienen reconocimiento como entidades legales y como tal los territorios habitados por pueblos indígenas se reconocen como entidades territoriales de la misma forma que los departamentos, los municipios y los distritos.
En este sentido, también la explotación de recursos naturales en territorios indígenas deberá desarrollarse sin el desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas, y las decisiones que se adopten respecto de esas explotaciones en territorios deberán hacerse en el marco de procesos de participación con las representantes de las respectivas comunidades, y el gobierno deberá garantizar este derecho. También la Constitución hace un reconocimiento de las comunidades negras al derecho a la propiedad colectiva, a la protección de su identidad cultural y todos los derechos de estas comunidades asociados al fomento de su desarrollo económico y social propio. Como parte de los derechos de los pueblos étnicos en Colombia, específicamente desarrollados para los pueblos indígenas y las comunidades negras, en Colombia se les reconoce a estos sujetos colectivos un grupo de derechos que se encuentran totalmente interrelacionados. Interrelacionados porque para garantizar uno de ellos hay que garantizar los demás. Hablamos entonces de las tierras, recursos y territorios, el derecho a la autodeterminación, a los conocimientos tradicionales sobre la biodiversidad, al gobierno propio y sus instituciones propias, a la identidad cultural, a la seguridad alimentaria y a sus medios de vida. De acuerdo con el marco internacional, con el AFI, pero también con la jurisprudencia y el marco constitucional colombiano, este grupo de derechos debe ser garantizado de forma interrelacionada, entre otras también porque son los más vulnerables de ser impactados negativamente, en este caso por cadenas de suministro agrícola y forestal. De ahí la importancia de siempre adelantar procesos legítimos de consulta previa que lleven al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades ante la adopción de políticas, de medidas administrativas o legislativas tendientes a afectar sus derechos en sus territorios. El derecho a la consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos étnicos en Colombia que está regulado por estas siguientes normas. La primera de ellas, la Constitución Política, como ya vimos, al igual que a través de los convenios suscritos que son relativos a la materia. En cuarto lugar, vemos a la Ley 70 del 93 que reconoce las comunidades negras y establece mecanismos para su protección. La Ley 99 del 93 que incluye un capítulo específico para comunidades indígenas y negras en materia de explotación de recursos naturales renovables. Y los decretos 1320 y 200, donde se determina y se reglamenta la consulta previa con las comunidades, en qué casos y en qué momentos, al igual que la Directiva Presidencial 01 de 2010. De acuerdo con la normatividad que acabamos de ver y con los conceptos técnicos del Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación, las autoridades encargadas de que este derecho fundamental se garantice, dice que las acciones que deben consultarse con los pueblos étnicos son las siguientes. En primer lugar, cuando se expidan medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directa y específicamente a los grupos étnicos, programas de prospección y explotación de recursos naturales en sus territorios, decisiones sobre enajenación de tierras o transferencia de sus derechos sobre las tierras, cuando se pretenda desarrollar, incrementar o transformar la malla vial en sus territorios, la formulación, diseño y ejecución de proyectos de investigación relacionados con recursos naturales, económicos y culturales de los grupos étnicos, cuando se planeen acciones de erradicación de cultivos de uso ilícito que puedan afectarles, cuando se estime tomar medidas sobre la salud y enfermedades de los grupos étnicos, cuando se pretenda tomar alguna medida prioritaria respecto a su proceso de desarrollo, cuando en el ámbito de aplicación de alguna medida legislativa se requiere incorporar particularidades según las costumbres o el derecho consuetudinario de los grupos étnicos, y los demás casos en que la legislación así lo disponga expresamente. No obstante, concluimos y argumentamos que la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado en Colombia es un derecho en disputa. Esto en el entendido de que el derecho a la consulta previa de los pueblos étnicos en Colombia no se traduce en derecho de veto cuando ellos se han negado a la adopción de un proyecto en concreto, y lo que se decida en estos procesos de consulta no obligan a la autoridad en la decisión final. No obstante, de acuerdo con la Corte Constitucional,
en sentencia T-129/2011 sí se encuentra necesario obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos étnicos cuando existan proyectos que tengan el potencial de poner en riesgo sus formas de vida, específicamente cuando, primero, impliquen el traslado o desplazamiento de comunidades por una obra o un proyecto, esté relacionado con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las tierras étnicas, o represente un alto impacto social, cultural y ambiental en una comunidad étnica que conlleve a poner en riesgo la existencia misma. No obstante, el Congreso todavía no ha expedido una ley adecuada que regule la consulta previa, es decir, las normas vigentes, que son los decretos que establecen los procedimientos para la consulta previa, no son los instrumentos adecuados para regular esta materia y ante el hecho de no haber sido consultadas, mantienen el riesgo de vulnerar los derechos fundamentales de las comunidades étnicas porque no establecen con claridad los requerimientos para garantizar este derecho fundamental. A su vez, que no hay una correspondencia entre los estándares internacionales y la norma colombiana como tal frente a la interpretación y la aplicación del derecho de los pueblos étnicos al consentimiento libre, previo e informado antes de que cualquier actividad pueda afectar sus derechos. Ahora bien, para abordar de manera sintética los demás ámbitos de la legislación agraria en Colombia, tenemos estos 4 temas. El primero de ellos de los derechos de las mujeres rurales, que está desarrollado en la legislación colombiana a partir de leyes muy importantes. La primera de ellas, la 731/2002, que es la Ley de Mujer Rural, que establece la importancia de la titularidad en cabeza de mujeres y su participación efectiva y equitativa en las instancias de tomas de decisión de los programas que tienen que ver con el sector agropecuario y del fomento agrícola, al igual que la Ley de No Violencia contra la Mujer y la Ley 1413, que reguló su inclusión, la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales. Por otro lado, con la Ley 160/94, que desarrolla los principios constitucionales en materia agraria, se incluye la posibilidad de eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad. Se establece que las tierras y la adquisición de estas y su adjudicación debe ser para hombres y mujeres campesinos de escasos recursos. Establece garantías de oportunidades a las mujeres campesinas. Regula la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías a través del régimen de baldíos y crea las zonas de reserva campesina, una figura de ordenamiento territorial muy importante para la protección y fortalecimiento de la economía campesina. En tercer lugar, tenemos pues los derechos del campesinado, que encuentra en la actualidad como un instrumento importante la Declaración de la ONU de 2018, que si bien Colombia se abstuvo de votar afirmativamente esta declaración, en el nivel interno viene desarrollando algunos instrumentos de menor jerarquía, pero de mucha importancia para el reconocimiento de los derechos de este sujeto colectivo, como es el caso de la Resolución 464, que adopta los lineamientos de política pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria, las recientes directivas de la Procuraduría General de la Nación, donde se reconoce los derechos del campesinado, los artículos incluidos en el vigente Plan Nacional de Desarrollo para la construcción de la política pública para el reconocimiento de los derechos del campesinado y toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que establece que el campesinado es un sujeto de especial protección en Colombia. Y finalmente, los derechos de las víctimas del conflicto armado, consagrados en la Ley 1448 de 2011, que establece la necesidad y el derecho a la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, tanto en sus dimensiones individual y colectiva, así como establecer medidas específicas de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas que fueron víctimas del conflicto armado en Colombia. En materia de derechos humanos y empresas, en Colombia existe desde 2014 una política pública que se enmarca en la Estrategia Nacional de Derechos Humanos a 2034. Esta política se instrumentalizó a través del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2015-2018, que contaba con 11 líneas de acción y 86 acciones específicas que se formularon para garantizar el respeto de derechos humanos en el marco de las actividades empresariales. Uno de los avances más significativos de esta política fue la publicación en 2017 de guías operativas para las empresas colombianas en cumplimiento de sus compromisos de derechos humanos.
Se publicó entonces la guía de seguridad, la guía de mecanismos de quejas y reclamos atentos a los derechos humanos, la guía del trabajo decente, la guía para la compra y adquisición de derechos sobre las tierras y derechos de uso, guía de fortalecimiento institucional y la guía de cadena de suministro. No obstante, y pese al marco normativo que hemos visto, el tema de la estabilidad jurídica en función de la situación de derechos humanos en Colombia es preocupante. Por un lado, vemos que el país se enfrenta a una deteriorada situación de derechos humanos, una intensificación del conflicto armado y asesinatos generalizados de defensores de los derechos humanos. Existe una particular preocupación por las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos, a los pueblos indígenas, así como graves violaciones a los derechos humanos contra niñas y niños en el contexto de la violencia y el conflicto armado. De hecho, en lo que va del año 2020 se han registrado 55 masacres que implicaron la muerte de 218 personas. La situación de derechos económicos, sociales y culturales es igualmente preocupante, ya que desde 2016 la pobreza multidimensional se incrementó en un 1,8% con marcadas desigualdades entre zonas urbanas y rurales. En este sentido, se establece que Colombia no alcanzará los objetivos de desarrollo sostenible en materia de reducción de la pobreza extrema y que son los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas las que sufren con mayor desproporción este flagelo. Los departamentos con los índices de pobreza multidimensional más altos fueron Chocó, Guainía, La Guajira, Vaupés y Bichada, que son también los de mayor representación de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas en el país. Hay una preocupación también por la diferencia salarial en Colombia por razones de género, pues son las mujeres las que continúan ganando menos que los hombres, con una brecha salarial casi del 19%. Igualmente son las mujeres las que sufren mayormente el flagelo del desempleo respecto de los hombres. Y finalmente, la garantía del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado para los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas continúa siendo un desafío, en particular porque la implementación de sus procedimientos relevantes en cabeza del Ministerio del Interior no cumplen con los estándares internacionales. En este sentido, podemos concluir que existen algunos puntos de encuentro entre los contenidos sociales del AFI y el marco normativo colombiano, especialmente desde el ámbito constitucional, por los derechos desarrollados en esta Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Colombia que hacen parte integral de la Constitución. No obstante, bajando en la jerarquía normativa, encontramos que si bien existen normas que desarrollan los temas relacionados con derechos humanos, en este caso los que aparecen en el color verde, sobre por ejemplo la participación, la reclamo, mujeres, tierras y recursos, derechos de trabajadores y trabajadoras y las víctimas, es decir, hay leyes y normas que desarrollan este tema. El cumplimiento, que es la columna que está a la derecha, el cumplimiento legal en la práctica es muy bajo. Entonces, en este sentido es preocupante y los puntos de encuentro se empiezan a reducir. Las casillas que están marcadas en amarillo en la columna del medio sobre los defensores de derechos humanos, el consentimiento libre, previo e informado para pueblos étnicos, así como todo lo relacionado con conflictos de tierras y gestión de tierras, no cuentan con una normatividad clara, ni efectiva, ni eficiente y por lo tanto también en su cumplimiento legal o en la práctica la garantía de estos derechos es bastante precario. Finalmente, la casilla en rojo, que habla sobre el consentimiento libre, previo e informado para comunidades locales, no cuenta con reconocimiento en el marco normativo colombiano. En Colombia solamente tienen el derecho fundamental a la consulta previa a los pueblos étnicos y deja por fuera a todas aquellas comunidades locales, llámese comunidades campesinas, que no cuentan con este derecho y que sí debe ser garantizado, por ejemplo, en el marco del AFI. En este sentido, los compromisos voluntarios de las empresas en materia de derechos humanos no solamente deben velar por un cumplimiento legal, sino también la tarea de determinar cuál es el estándar más alto que les permite efectivamente garantizar sus compromisos y cumplir con estos compromisos
Es sin duda claro que las empresas deberían orientarse por cumplir con los compromisos internacionales contenidos tanto en el AFI como en los tratados internacionales que reconocen los derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, ya que el cumplimiento legal del marco normativo en Colombia no es suficiente para garantizar el respeto de los derechos humanos. Ya para ir cerrando y sobre la aplicabilidad del AFI en el contexto colombiano, tenemos que en Colombia la situación interna del conflicto, la violencia y la desigualdad han incidido negativamente en la efectividad de las normas y sumado a las condiciones de vulneración sistemática de derechos humanos, todo ello incide negativamente en el entorno empresarial y el desarrollo de sus operaciones y a su vez existe un alto riesgo de incidir negativamente en los derechos humanos de las poblaciones rurales de estar situadas estas operaciones en regiones donde persisten conflictos. En este contexto es de suma importancia destacar nuevamente el principio básico 7.1 de AFI, que habla que en el caso de conflictos de tierras en curso, las compañías deben desistir de su esfuerzo por adquirir u obtener control de la tierra o de los recursos hasta que estos conflictos no se hayan resuelto de una manera negociada y mutuamente acordada y de acuerdo a la ley aplicable. Esta orientación es absolutamente determinante para las empresas en Colombia en función de la gran cantidad de conflictos ambientales y territoriales que existen en el país y que se han profundizado por la implementación de proyectos empresariales a gran escala en los territorios de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, sin que esta implementación haya sido producto de un proceso adecuado de consentimiento y consulta previa efectiva, ni de buena fe, ni de garantía de su participación en la toma de decisiones. Por otro lado, el marco de responsabilidad, como ya vimos, se enfrenta a la falta de claridad de los procedimientos y mecanismos efectivos para la garantía de los derechos humanos, especialmente para el sector agropecuario, y la falta de acceso a justicia de los sujetos que han sido afectados por el desarrollo de proyectos de alto impacto ambiental y social. En Colombia también hay un riesgo latente para el entorno empresarial, teniendo en cuenta que si el Estado no cumple con sus deberes y obligaciones relacionadas con el consentimiento libre, previo e informado, la forma de remediar esta situación, estas violaciones, implicará deshacer acuerdos comerciales, restituir las tierras a las comunidades afectadas otorgadas irregularmente y la suspensión de actividades y alteración de las perspectivas financieras de las operaciones de la empresa. En la práctica, entonces, los estándares de respeto a los derechos humanos incluidos en AFI son mucho mayores a los de las normas colombianas vigentes, especialmente para el sector agropecuario, y se recomienda, por ende, a las empresas seguir este estándar en función del cumplimiento de sus compromisos de respeto a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Finalmente, algunas recomendaciones a las cadenas de suministro éticas y es que este marco de responsabilidad AFI es una herramienta útil que busca evitar que las empresas incidan directa e indirectamente en la afectación de derechos humanos. En este sentido, se recomienda adoptar todas las medidas preventivas sugeridas por este marco, especialmente en contextos de proliferación de conflictos territoriales y ambientales, y adoptar todas las medidas para identificar si los predios sujetos de su operación pudieron haber sido despojados violentamente. Igualmente, adoptar los estándares internacionales de debida diligencia empresarial en conflictos, en contexto de conflicto armado, ya que en estos contextos no solo aumenta el riesgo de pérdidas y afectaciones a sus inversiones, sino también se incrementa la posibilidad de convertirse en cómplices de graves abusos contra los derechos humanos. En este caso, se operativizan estas recomendaciones a partir de los esfuerzos institucionales que se deben emprender para adoptar primero una política institucional robusta para el respeto de los derechos humanos con un compromiso público claro sobre el respeto de estos derechos, una política interna para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, las evaluaciones previas necesarias antes de la adopción de medidas o el desarrollo de actividades empresariales y mecanismos de quejas eficientes que permitan entender cómo está operando la empresa y qué se debe realizar o mejorar. Y finalmente, las recomendaciones a las cadenas de suministro éticas desarrolladas por el sistema interamericano
Hablan de la importancia de contar con políticas y procedimientos apropiados de debida diligencia en materia de derechos humanos dentro de sus operaciones y en cadenas de suministro, en particular respetar los derechos a la consulta y consentimiento libre, previo e informado y la libre determinación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como el derecho al ambiente sano. Incluir dentro de sus relaciones contractuales cláusulas que exijan el respeto de los derechos humanos, insertando consecuencias a la infracción de tales exigencias, abstenerse de oponer obstáculos, realizar maniobras dilatorias o ocultar información que posean de forma que se impida o se dificulte el ejercicio de los derechos humanos, no obstaculizar u hostigar o amenazar a los defensores y defensoras de los derechos humanos, abstenerse de presionar o ejercer alguna influencia indebida sobre los estados para obtener beneficios que generen impactos negativos sobre la realización de los derechos humanos, y finalmente facilitar la rendición de cuentas y reparar a las víctimas de violaciones y abusos de los derechos humanos en las que estuvieran involucrados. Muchas gracias.